Buenas noches, nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí, qué gusto en verlos de nuevo para nuestra clase, nuestra sexta lección del curso La Palabra Crece Discípulo. El día de hoy nos vamos a enfocar en el hábito número 3, que es hablar con la gente. Nos hemos enfocado en nuestras últimas lecciones en los diferentes hábitos que son parte del discípulo de cada uno de nosotros. El hábito uno que fue hacer el bien, el hábito 2 que es tener los ojos abiertos a oportunidades para compartir la palabra. Y hoy vamos a amplificar un poquito más ese hábito número 3 que es hablar con la gente o hablar con personas. La lección número 6. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra el día de hoy. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para que podamos ser tus discípulos. Utilízanos, Señor, nuestras habilidades. Bendícenos para compartir tu palabra y para tener paz y confianza en hacerlo. Todo esto y más lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? El día de hoy vamos a analizar el ejemplo de Jesús. Jesús no es solamente nuestro sustituto, ¿verdad? A la hora de morir por nuestros pecados y darnos la salvación, pero también como es la persona perfecta, vemos la vida que él vivió y la forma con la que nosotros podemos también vivir esa vida que él quiere que vivamos. Entonces vamos a analizar el ejemplo de Jesús a la hora de ver este tercer hábito. Vamos a entender el dicho sazonado con sal, qué significa para la vida del discípulo interactuando con otras personas a nuestro alrededor. Y por último, vamos a apreciar la bendición que es poder hablar con la gente, utilizar este tercer hábito del discípulo, que es hablar con otras personas. Eso es lo que vamos a ver en nuestra hora el día de hoy. Pero primero, revisemos un poquito las preguntas de la tarea que había pedido que prepararan para nuestra clase el día de hoy. ¿Cómo es la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol diferente de cómo Jesús formó su equipo de discípulos? Mientras respondieron esta pregunta, ¿qué escribieron? ¿Cómo es la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol diferente a cómo Jesús formó su equipo de discípulos? ¿Qué anotaron? Aníbal, adelante. Buenas noches, profesor. Lo que más o menos decía el video, que en un equipo de fútbol se escoge a lo mejor de lo mejor. Van buscando a los mejores futbolistas con mejores estadísticas en goles, en pases. Sin embargo, el diferente Jesús no busca personas con con, como que las personas con más conocimiento, o las personas como que por decirle que más santas, ¿verdad? Sino que él busca personas que están realmente destruidas, ¿verdad? O incluso sin ningún conocimiento para que él pueda ser parte de su equipo de esas personas, ¿verdad? Y lo principalmente, ¿verdad? Personas que sepan la necesidad de alguien, ¿verdad? Como Jesús. Excelente, Aníbal, muy bien. En los equipos de fútbol, son los equipos de deportes, buscamos a las personas que son lo mejor de lo mejor, quienes tienen las mejores estadísticas, quienes son las personas que son más atléticas, quienes son las personas que son más buenas de habilidad en ese cierto deporte. Y la diferencia tan grande que fue cuando Jesús vino, que escogió, bueno, podemos decir, no a lo mejor de lo mejor, pero a lo normal, a lo tradicional, a lo regular, personas que no tenían habilidades así fuera de lo común, sino simplemente pescadores, colectadores de taxes, de impuestos, personas que eran incapaces de proclamar el mensaje por sí mismos.
Vemos este ejemplo, también hablamos de las ideas que hablamos en la clase pasada, en algunas clases pasadas, sobre Jesús escogiendo a personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias, ser sus discípulos, que nuestra habilidad de ser discípulos no viene de nosotros, pero proviene únicamente de esa persona que nos escogió, que es Jesús, que es Dios, que es el creador de todo lo que vemos delante de nosotros. Y por lo tanto, tenemos esa confianza de que somos parte del mejor equipo del mundo, de que no somos parte, si juegan fútbol de Argentina o si del equipo de Colombia, que me gusta bastante, pero somos parte del mejor equipo del mundo, que es el equipo de Jesús, con las habilidades y los regalos y las bendiciones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y qué lindo mensaje también para proclamar que no se trata de lo que las personas han hecho o lo que pueden hacer, pero se trata todo sobre el amor y la gracia que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Siguiente pregunta. ¿Por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fue a comer a la casa de Mateo? ¿Por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús haya ido a comer a la casa de este señor, esta persona que se llamaba Mateo, su discípulo? ¿Qué anotaron? Abdon, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches. Bueno, los fariseos, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, pues de pronto quizás buscaban la perfección. Criticaba mucho a Jesús por sentarse a la mesa con publicanos, con pecadores. Entonces eso les sorprendió bastante, ¿no? Según la lectura de los versículos del capítulo 9. Pero vemos después que Jesús va a decir de que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Excelente, Abdon, muy bien. Qué sorprendente fue para la gente de esa época, especialmente los fariseos, que como Abdon nos explica, querían vivir perfectamente santos ante los ojos de Dios, mantenerse completamente puros con sus acciones y con sus cosas para poder estar delante bien ante los ojos de Dios. Ver a Jesús que proclamaba este mensaje que él era el Mesías, ver a Jesús interactuar con personas que eran pecadoras. Y no que eran, bueno, que mentió y que mañana ya no lo vuelvo a hacer, o bueno, hoy sí voy a la iglesia, hoy no, pero con personas que eran sexualmente impuros, personas que se aprovechaban de otras personas, personas que maltrataban, personas que eran lo peor de lo peor. Y aún así vemos a Jesús interactuando, conviviendo con este tipo de persona. Como Abdu nos recuerda, no se trata de ayudar al que ya está sano, pero se trata de convivir e interactuar con las personas enfermas que necesitan ayuda. Y en este caso, ese pensamiento de enfermedad y estar sano se compara con el pecado. Y sabemos que el pecado vive en cada uno de nuestros corazones. Jesús vino a interactuar con las personas que estaban enfermas, con las personas que tenían pecado en sus vidas. Grande o pequeño, no importa. No le parecía todo igual, porque él quería salvar a cada una de esas personas. Y esto lo vamos a seguir hablando en esta clase un poquito más. ¿Qué significa para nosotros como discípulos si estamos siguiendo el ejemplo que vivió Jesús, el convivir con personas enfermas, pecadoras en nuestras vidas? Y quiero que tengamos ese pensamiento mientras seguimos adelante y seguimos conversando sobre el hábito número 3 de un discípulo, que es hablar con la gente. Última pregunta. ¿Quiénes son las personas en nuestra sociedad actual que son como los recaudadores de impuestos en la sociedad en el tiempo de Jesús? ¿Quiénes son esas personas que se les hace el feo o que la gente simplemente no quiere lidiar con este tipo de personas, así igual como los recaudadores de impuestos en la sociedad del tiempo de Jesús? Aníbal, adelante. Pues para mí sería como que los políticos tal vez serían eso, las personas que están en la cárcel por ciertos delitos también, ¿verdad? Y también
personas marginadas por decirle que personas con SIDA o con alguna enfermedad, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, para mí serían esas personas que en este tiempo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Políticos, las personas que tienen enfermedades. Muy bien, Aníbal. Orlando, también tienes tu mano levantada. Adelante. Buenas noches. También podrían ser los creyentes, los testigos de Jehová, que, que incluso llegué a ser uno de esos que se molestaban, ¿no? Cuando venían y hablaban de la palabra de Jesucristo o de Dios, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Esas personas que se llaman ser creyentes, que siguen a Jesús, pero proclaman un mensaje que no es verdadero, que no proclama lo que dice la Biblia. Simplemente personas, como decía Aníbal, también marginadas, que la gente no quiere pasar tiempo con ellas, que se les hace el feo, se les echa a un lado y hacemos todo lo posible para no poder para no tener que interactuar con este tipo de personas. Caigamos en cuenta de que estas personas existen en nuestra vida cotidiana, las vemos constantemente, son parte de nuestras vidas, las vemos, interactuamos con ellas de cierta manera, al ignorarlas, al no querer compartir con ellos, etcétera, etcétera. Sigamos con este pensamiento juntos. Vamos a hablar sobre tres cosas. Estamos hablando sobre nuestro primer punto de nuestros objetivos del día de hoy. Vamos a analizar el ejemplo de Jesús, basados en el video que pedí que hayan visto como tarea para la clase el día de hoy. Vamos a analizar tres cosas que hizo Jesús que nos muestra cómo podemos utilizar. Wow, mira, pero me salen hasta confeti y todo. No sé cómo hice eso. Excelente, para analizar cómo podemos compartir y hablar con otras personas basados en el ejemplo de Jesús. Me he devolvido aquí. Tengo esta pregunta para que la pensemos solamente. En la historia que estudiaron en la lección del video, Jesús, nuestro maravilloso Salvador, hace tres cosas que al mismo tiempo nos muestran cómo podemos hablar con las personas. Primero, el amor de Jesús es perfecto y tengamos esto en nuestras cabezas. Cuando tú ves a Jesús en la Biblia interactuando, todo lo hace perfectamente. Es un ejemplo perfecto a seguir, ¿ok? Todo lo que hace Jesús es perfecto, puro, santo en todo momento. Nunca cometió un pecado, nunca hizo algo mal porque Él es Dios al 100%. Amaba a todas las personas exactamente como los deseaba amar su Padre Celestial. Hizo todo lo que nosotros nunca pudimos hacer, que era no discriminar a otras personas. Y se tomó el tiempo para asociarse con personas independientemente de su lugar en la sociedad. Personas ricas, personas pobres, personas que eran aceptadas en la sociedad, personas que eran marginadas, que nadie quería hablar con ellas. Hizo todo lo posible para compartir de una manera personal con cada una de las personas con las que él interactuó y dio y conectó. Al cumplir la ley de Dios a la perfección, hizo lo que no pudimos nosotros hacer. Cada uno de nosotros ha fallado en ese lado de poder compartir de una forma genuina o interactuar de una forma genuina y con amor con personas que son marginadas ante la sociedad. Por ejemplo, una persona que no tiene casa. Cuando tú estás caminando por la calle y ves a una persona pidiendo dinero, lo más probable es que tú hagas ojo omiso y digas, hey, no te vi, perdón, lo siento, voy a seguir adelante. Un ejemplo pequeño, pero existen ese tipo de personas las cuales nosotros no queremos interactuar y nos alejamos de este tipo de situaciones. Afortunadamente, el parte del plan de Dios para nuestra salvación incluyó que Jesús viviera todo eso perfectamente por nosotros. Y mientras analizamos el ejemplo de Dios, también tengamos en cuenta que Jesús no solo un ejemplo, pero es nuestro sustituto perfecto. Nosotros vivimos como discípulos, esto lo hablamos hace unas clases anteriores, como con agradecimiento por lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros no hacemos todo esto porque queremos ganarnos nuestra salvación y queremos estar un pasito más cerca de Dios. No, la salvación
El estar con Dios ya se te ha dado a ti completamente por medio del sacrificio que Dios hizo en la cruz, Jesús, al morir por cada uno de nuestros pecados. La salvación es tuya, el reino de los cielos es tuyo. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de vivir en esta tierra mientras podemos, compartiendo el mensaje de Dios de la forma que Él quiere que la compartamos, de una forma perfecta, santa y pura. Jesús es nuestro sustituto y también sirve como nuestro ejemplo. Y este es el proceso. ¿Cómo? Las acciones de las que hablamos en nuestras dos últimas lecciones conducen a lo que estamos hablando en esta lección. Hablamos sobre el hábito número uno, que fue hacer el bien o querer hacer cosas que promueven el bien, que son buenas ante la sociedad y ante los ojos de Dios. Y luego hablamos el hábito número dos, que es tener los ojos abiertos a las oportunidades que Dios nos presenta en nuestras vidas. Cómo esas dos acciones que hablamos en las últimas dos clases, cómo estas dos acciones conducen a lo que estamos hablando en esta lección, que es el hábito número tres, que es hablar con la gente. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Cómo están conectadas esos hábitos? Abdon, adelante. Pastor, simplemente, a ver, ¿cómo podemos diferenciar si Jesús es un ejemplo o más bien es nuestro sustituto? Porque si vamos a ver como ejemplo eh, todo es lo perfecto de Cristo, pero nosotros no somos perfectos. Si es como sustituto, sí, estaría de acuerdo a mi modo de ver, ¿no? De pensar en lo correcto, pero quisiera que por favor nos aclare eso, si es ejemplo o es nuestro sustituto, así, simplemente eso. Muy buena pregunta y muy buena aclaración. Jesús es en todo momento nuestro sustituto por medio de la fe, ¿verdad? Que Él nos ha dado al creer que Él ha muerto por nosotros, por cada uno de nuestros pecados, es nuestro sustituto. ¿Qué significa sustituto? Significa que toda la perfección de Cristo, porque Jesús es perfecto y vivió una vida perfecta, la cual nosotros no pudimos vivir. Toda esa perfección y toda esa gloria y esa honra que Él ha acumulado por medio de sus buenas obras que vivió en este mundo sin pecado alguno, se nos ha otorgado a nosotros y nuestro pecado, que es todas las cosas malas que nosotros hemos hecho ante los ojos de Dios, se han puesto sobre Él en la cruz y Él lo ha tomado por encima de Él como sacrificio perfecto. Nuestro sustituto en todo momento por medio de la fe, que significa que ante los ojos de Dios tenemos la sangre derramada del Cordero, la sangre derramada de Cristo por encima de nosotros, la cual nos hace perfectos, santos, justos, poseedores de todas las buenas obras que hizo Jesús, de su perfección, de su amor, de su honra y de su gloria. Somos perfectos ante los ojos de Dios. Tú eres perfecto, santo, puro ante los ojos de Dios por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Sin embargo, somos 100% santos y al mismo tiempo tenemos este pecado en nuestro corazón, en nuestra sangre, en nuestra alma, que nos condena, que nos sigue llevando y que nos sigue tentando a caminar fuera de ese camino que Dios ya nos ha otorgado. Nosotros no escogemos caminar en este camino, Dios nos escoge a nosotros, pero nosotros podemos desviarnos y decir, ¿sabes qué? Esto que Dios me está ofreciendo a mí, prefiero aprovecharme de esta persona, prefiero acostarme con esta persona, prefiero drogarme, prefiero matar y asesinar para tener todas estas posesiones, etcétera, etcétera. Gratificaciones que son bastante inconsistentes y que son bastante rápidas y cosas que no duran para toda la vida. Decidimos caminar por ese camino por medio de ese entendimiento de que tú y yo somos 100% santos, al igual que también tenemos esta naturaleza pecaminosa, entendemos que Jesús vive como un ejemplo a nosotros para poder entender cómo podemos vivir nuestras vidas ahora que somos hijos redimidos de Dios. ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas ahora que Jesús nos ha salvado? Esos dos conceptos, los cuales
vamos a seguir hablando en diferentes cursos de Academia Cristo. Por temas de tiempo no podemos hablar mucho del contexto porque tenemos contenidos que compartir. Se llaman la justificación y la vida de santificación. La justificación rápidamente, que es Jesús, que nos ha hecho justos por medio de su sacrificio, el sustituto perfecto, y la vida de santificación del discípulo, que es cómo vivimos nuestra vida ahora, que sabemos que Jesús ha muerto por nosotros y nos ha dado la salvación. Porque Él nos dio la salvación, pero todavía seguimos aquí en esta tierra con la misión de ¿qué? Discípulos, en nuestra primera clase, ¿cuál es nuestra misión como discípulos? Que alguien me la responda. ¿Cuál es nuestra misión como discípulos de Dios en esta tierra? Lo hablamos en nuestras primeras clases juntos. ¿Cuál es nuestra misión como discípulos mientras seguimos en esta tierra? ¿Cuál es nuestra misión como discípulos, hijos redimidos de Dios, mientras seguimos vivos en esta tierra? Lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Mandamiento. Se encuentra en Mateo. Yadira, adelante. Tu micrófono está apagado, Yadira. Ujú. Ahora sí. Es del gran amor que Dios tuvo con nosotros, ¿verdad? Aun siendo pecadores, de ese gran amor, darle a conocer que por Él murió, por todos nosotros los pecadores, Él murió en la cruz, del gran amor Excelente. que Él tuvo. Muy bien, y eso se llama proclamar las nuevas, las buenas noticias, proclamar el evangelio. Nuestra misión como discípulos, y eso lo tenemos que tener bien presente. Esto es parte, se los voy a poner de tarea, que nos lo aprendamos muy bien. Nuestra misión como discípulos, hijos redimidos de Dios, no es vivir aquí una vida placentera, así que, ay, vamos a salir de fiesta, descansar. No, no es nada de eso. Se trata de compartir el mensaje de la salvación, que por medio de Cristo tú y yo somos salvos el día de hoy. Esa es nuestra misión. Abdon, respondí tu pregunta, ¿te quedó un poquito más claro? Sustituto y ejemplo al mismo tiempo. Sí, tiene que ver mucho con lo que es la justificación, la santificación. Justificación, el perdón en estos momentos, por decir así, y la santificación en el proceso, cómo vivimos a partir de ser justificados. No sé si estoy en lo correcto. Correcto, muy bien. Justificación, y que nos quede claro, no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de todo lo que Jesús hizo por nosotros a la hora de ganar la salvación. La salvación como discípulos ya es nuestra, es tuya. Tú la posees por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, por medio de la sangre que se derramó de Jesús del Cordero encima tuyo. Tú tienes la salvación, y lo que estamos haciendo ahora es nuestra vida de santificación al vivir como Jesús quiere que vivamos, como Dios quiere que vivamos, siendo salvos, siendo hijos redimidos de Dios. Volvamos a nuestra pregunta. ¿Cómo son esas dos acciones de los discípulos que vimos, que son el hacer el bien, hacer buenas obras, tratar de hacer el bien y tener los ojos abiertos? ¿Cómo es que esto se relaciona con nuestro tercer hábito, que es hablar con la gente? ¿Qué piensas? ¿Puedo esperar? José, adelante, muchas gracias. Eh, yo pienso, pastor, que es llevar el mensaje de la salvación a todos, llegar de una forma con amor, como lo hizo con Mateo, como lo hizo con muchos discípulos que estaban en pecado, llegar y irle mostrando las nuevas obras que trae para la salvación de su pueblo, por medio de la resurrección y por medio
de ese evangelio que nos debemos predicar cada uno de nosotros como discípulos de Cristo, porque dice más, salir y hacer discípulos a toda criatura y bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, José, muchísimas gracias. Recordemos nuevamente, voy a seguir repasando los hábitos del discípulo, nuestros hábitos, las cosas que nosotros hacemos, que nosotros queremos ver y que nosotros queremos practicar en nuestras vidas. Hábito número uno, hacer el bien, hacer buenas obras. El hacer el bien te permite hablar con personas, permite que tú puedas relacionarte con personas. ¿Qué significa nuevamente hacer el bien? No significa que tienes que hacer un montón de buenas obras. Significa que si tú ves una oportunidad en la cual tú puedes ayudar a otra persona, que aproveches esa oportunidad para ayudarla. Puede ser, por ejemplo, si una persona necesita ayuda moviéndose de casa a casa cuando se mudan, o puede ser que una persona necesite ayuda aprendiendo a leer o aprendiendo a comer o aprendiendo a escribir, o puede ser que si una persona necesita algo de comer y tú tienes la forma financiera para proveer un pancito o un chocolate o una pastilla o lo que sea, que también puedas proveer de esa manera. Esas pequeñas opciones nos ayudan a poder hablar con las personas. Nosotros, ¿cómo podemos esparcir el mensaje del evangelio si no es hablando con personas? Es el punto que quiero que tengamos bien claro. Estos hábitos de hacer el bien, de tener los ojos abiertos, te recordamos que el tener los ojos abiertos es estar pendiente a las oportunidades que se nos presentan en nuestro día cotidiano, en nuestro día a día, todos los días tenemos oportunidades de servir a otras personas, de amar a otras personas. Cada uno de ustedes, estoy segurísimo, no viven a isolación, no viven completamente solos, no viven separados del mundo, pero viven puede que sea en un pueblito, puede que sea con tres, cuatro personas en su casa o con personas que viven a su alrededor, pero ven oportunidades y oramos que Dios nos abra los ojos para poder aprovechar esas oportunidades y relacionarnos con otras personas, con el propósito de que de poder hablar con ellas. Si no hablamos con estas personas, ¿cómo vamos a compartir el mensaje del evangelio? Es imposible compartir el mensaje del evangelio sin poder hablar con otras personas. Seguimos el ejemplo de Jesús en la historia. Pedro, 1 Pedro 3:15, tenemos esta verdad en nuestras cabezas. Si no, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué oración más complicada, y el resumen de esto es básicamente lo siguiente. Siempre tienes que estar preparado, preparada para dar una acertación, una palabra, un mensaje sobre la confianza que tú tienes en el mensaje del evangelio. Voy a volverlo a decir. Siempre tienes que estar preparado, preparada para contar por qué es que tú crees lo que tú crees. Yo no te puedo convencer de que la palabra de Dios es verdad, pero tú, por medio del Espíritu Santo, has sido convencido de que la palabra de Dios, de que Jesús muerto, sacrificado en la cruz, es una realidad. ¿Por qué crees eso tú? ¿Por qué? Mientras seguimos aprendiendo, mientras seguimos edificándonos juntos, sabemos que es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, pero esa realidad te ha dado una paz y un amor y un entendimiento sobre la apreciación que Dios tiene contigo, que no se compara con nada más en esta tierra. Por lo tanto, cuando tú interactúas con otras personas, siempre tienes que tener esto presente. ¿Por qué es que yo creo lo que creo? ¿Es verdad? Y sé que es verdad, entonces quiero compartirlo con la verdad, siempre estando preparados para compartir lo que Dios quiere que compartamos. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos. Por medio de tus buenas obras, tú no te ganas la salvación, pero ganas la oportunidad de que otras personas vean lo que tú haces y se pregunten, wow, pero le fue muy bien en esta acción que hizo. ¿Por qué? Y tú respondes, porque soy excelente. No.
Es porque estudié mucho. Tampoco. Es porque Dios me ha bendecido a mí para poder realizar esa acción. Cada cosa, buena obra que tú haces no proviene de ti, pero proviene del Padre que te ha dado la habilidad de hacerlo. El cuidar a tus hijos, el leer, el edificarte, el compartir, el ir a la iglesia, el donar, el ayudar. Todas esas buenas obras son dadas a ti por Dios y son para la gloria y la honra de Dios. Glorificamos a nuestro Padre que está en los cielos con estas buenas obras, no a nosotros. Que tu ego no abunde en esta situación porque no existe, no existe. Colosenses 4 5 al 6. Andad sabiamente para andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No sé qué significa eso, tengo que volver a leer eso, no sé si está bien. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Volvemos a nuestro segundo objetivo de la lección el día de hoy, el ser sazonado con sal. ¿Qué significa? Tú y yo somos descritos en la Biblia como la sal del mundo. Cuando tú pones sal en la carne, en una comida, ¿qué le pasa a esta comida? Cuando tú pones un poquito de sal en esta comida, ¿qué le pasa a la comida? Se siente el gusto, pastor. Se siente el gusto, sabe más rico, tiene como una potencia, tiene un sabor, ¿sí o no? Cuando pones un poquito de sal en las comidas, sabe un poquito mejor, incluso más. Cuando tú pones ciertas comidas y las preservas en sal, duran mucho más, se preservan mucho, mucho más. De la misma forma, tú eres la sal del mundo. Tú le das sabor a esta tierra de impuridad. Tú alumbras por medio del Espíritu Santo para glorificar al Padre y mostrarle al mundo qué significa la verdad, qué significa el amor y qué significa el ser amado y el ser hijo redimido de Dios. Tú eres la sal del mundo, tú muestras por las buenas obras que Dios te ha permitido hacer cómo es que Dios te ha salvado y cómo es que Dios salva a otras personas. ¿Cómo es que Dios salva? Por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Estamos sazonados con sal para poder salvar y poder redimir a otras personas por medio del poder del Espíritu Santo. Colosenses. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griteria y maledicencia y toda malicia. Que cuando tú interactúes con otras personas al hablar, es muy fácil, y me vas a decir que no, pero es muy fácil el quejarse, es muy fácil el echar chisme, es muy fácil el burlarse o el decir, si es que esa persona es muy hijo de machica, es que yo no quiero hablar con esa persona más, ya me harté, así dicen en mi pueblo, ya me harté, no quiero compartir más con este tipo de personas. Es muy fácil el irritarse, es muy fácil el amargarse, es muy fácil tener este enojo en tu corazón y decir, ya, me cansé, no quiero absolutamente nada más. Tú tienes un gozo, tú tienes un amor y tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz y el amor de Dios contigo. Vemos el ejemplo de Jesús que mostró un amor sacrificándose por personas que eran impuras 100%, personas que no merecían amor absoluto. Y vemos su humildad, vemos su tranquilidad y vemos su gozo en querer hacer esto una realidad para cada uno de nosotros, el querer hacer que tú y yo seamos salvos y tengamos vida eterna en los cielos. Por causa de eso, no tenemos motivo por el estar tristes, por tener enojo o por tener ira, pero tengamos los ojos bien abiertos a ese pecado en nuestro corazón cuando la oportunidad se presenta en nuestras vidas de hablar mal o de echar chisme o de maldecir mientras compartimos con otras personas. Dios quiere que tú interactúes con otras personas, que tú hables de su mensaje con otras personas, pero ten mucho cuidado también de no caer en esa tentación que es muy fácil, es bastante fácil, eh, del juzgar, el irritarse, el maldecir y el hablar mal. Efesios 4 29
y 31, 32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tú no eres mejor que ese pecador que tú ves en la esquina. Tú no eres mejor que esa persona que está pidiendo dinero en la calle. Tú no eres mejor que esa persona que ha cometido adulterio y esa persona que ha matado a 5 o 6 personas. Cada uno de nosotros tiene un pecado que ha cometido que nos ha separado completamente de Dios en algún momento. Y Dios te ha perdonado a ti. ¿Por qué entonces tú no perdonas a los demás? ¿Por qué entonces tú juzgas a los demás? Ten un corazón humilde, tranquilo y con la confianza de poder interactuar con personas, incluso conociendo su pecado. Y ahora, yo te digo esto o sea, te digo esto y tú me dirás, ay, profesor, pero tú sabes lo difícil que es eso. No te estoy diciendo que es fácil, pero te estoy diciendo que es lo necesario para que Dios pueda amarte a ti, tuvo que perdonarte todo lo que tú hiciste y tiene que seguir perdonándote todo lo que continúas haciendo que está mal. Y Él sabe lo que tú estás haciendo que está mal. Y Él sabe y conoce tu corazón, ese pecadito que tú tienes ahí guardado en la esquina, en ese closet donde nadie lo ve, Él lo conoce y continúa perdonándote todos los días, en cada momento y en todo lugar. Y de la misma manera, tengamos ese corazón de ser misericordiosos, de ser amables, de no ser arrogantes y de perdonar a cada una de las personas con las que interactuamos, conociendo su pecado y no conociendo su pecado tampoco, tratándolos a todos por igual. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser personas extrovertidas cuando se aplica este hábito? Estamos hablando del hábito de hablar con las personas, ¿verdad? Y ahora, puede que tú te consideres una persona que es un poquito introvertida, ¿verdad? Están los extrovertidos, esas personas que siempre quieren hablar y siempre quieren salir y conocer a las personas, etcétera, etcétera. Pero también existimos nosotros que somos más introvertidos, que ay, no me siento muy cómodo conversando tanto, pero sí quiero hablar, pero no quiero conversar tanto con tantas diferentes personas. Vamos a hablar un poquito de ese balance que podemos encontrar en Cristo. ¿Cuáles son? ¿Qué conoces? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser personas extrovertidas cuando se trata de hablar con las personas? ¿Qué piensas? Ventajas y desventajas. José, adelante, muchas gracias. Yo pienso que las personas extrovertidas, porque la persona extrovertida siempre salen con palabras rápidos y a veces ni las piensan, ¿no? Pero siempre están llevando un mensaje o hablando cualquier cosa y son a veces se pueden llevar un mensaje bueno, pero también pueden tener dificultades porque las personas extrovertidas a veces se adelantan a la palabra, o sea, se adelantan a la acción de decir las cosas sin pensarlas, sin tener, y entonces hay que ser prudente en esa parte, ¿eh? Y entonces uno cuando haya una palabra así, o como usted dice, buscar la forma de llegarle a una persona, ver cualquier detalle para poderle entrar, tiene que tener ese momento de tranquilidad para pues, llegarle con tranquilidad, para poderle llevar una palabra. En cambio, las extrovertidas, no, ellas son como muy liberales en ese momento, pienso Muy yo, bien, ¿no? José, excelente.
Muchísimas gracias, muy bien. Podemos ver que una desventaja del ser muy extrovertido es que a veces no tomamos el tiempo de pensar qué es lo que vamos a decir o cómo lo vamos a decir, de qué manera vamos a compartir o tener una interacción con este tipo de personas, ¿cierto? De la misma manera también una desventaja de ser introvertido, ese tipo de personas que no hablan mucho, es, bueno, a veces nos segregamos mucho y nos separamos mucho de tener conversaciones con las personas al punto en el que negamos el interactuar con personas, pero queremos encontrar ese balance, esa perfección entre el ser muy extrovertido y ser muy introvertido. Esa mitad en la que podemos decir, yo quiero hablar contigo de una forma genuina, conocerte a ti. Y eso lo vemos en el ejemplo de Jesús. Jesús no decía, hola José, ¿cómo estás? Que Dios te ama, te sacrificó por ti, bueno, chao. Abdon, ¿cómo estás? Bien, que Dios te ama, te sacrificó por... Ah, bueno, chao. Yadira, Dios te ama. No, él se tomó el tiempo personal para conocer a cada una de las personas con las que él interactuó, ¿verdad? Él no se quedaba encerrado en su cuarto tampoco, interactuando consigo mismo y sus discípulos, pero iba a hablar con más personas mientras se le daba la oportunidad. Era un balance entre ser extrovertido, salir fuera de su zona de confort y también un introvertido en el conocer personalmente a cada una de las personas con las que él interactuaba. Ahora, él nos llama a hacer lo mismo, encontrar eso. No significa que es fácil, ¿verdad? El hablar con una persona y conectarse con esa persona genuinamente es difícil y querer hacerlo es a veces un poco hipócrita de nosotros. Pero practicando y tratando y con esa mentalidad de que lo hacemos con amor y porque queremos proclamar el mensaje de la salvación, sabemos que Jesús obra en nuestros corazones para poder hacer esto posible y hacerlo de una forma que sea genuina y amorosa y con la verdad en mente. No para poder aprovecharnos y decir, es que sí conozco a 15.000 personas. No, pero con la realidad de querer compartir el mensaje del evangelio. Y puede ser algo tan fácil como invitar a alguien a una tacita de café, una tacita de café en tu casa o en un supermercado. O, mira, ¿quieres salir a caminar conmigo el día de hoy? Usualmente camino en las tardes y está haciendo un bonito día. Si quieres salir a caminar, caminamos juntos y salen a caminar y se ponen a hablar y te pones a conocer a la persona y, y sin juzgar y con la tranquilidad. Y puede que no hablen de la Biblia o de Jesús ahí en ese momentico, ¿verdad? Pero poco a poco generan esa confianza en la que puedes compartir tu testimonio y puedes compartir tu fe y puedes compartir el sacrificio que hizo Jesús en la cruz con los demás. Hablamos sobre el tercer hábito, ¿verdad? El hablar con la gente. Tenemos tres hábitos por ahora que hemos discutido juntos sobre el discípulo, sobre cada uno de nosotros. Nosotros queremos hacer el bien, ¿verdad? Buscar oportunidades en las que podemos hacer las obras de Dios para la gloria y honra de Él, no la gloria de nosotros. Tenemos los ojos abiertos, ¿verdad? Caminamos pensando, ok, sin ansiedad, ¿no? Pero con anticipación de que, bueno, ¿cuál será la siguiente oportunidad que pudiera tomar para poder proclamar el mensaje del evangelio o para poder interactuar con una persona? Y ahora también tenemos el tercer hábito que es el hablar con las personas, de una manera que es genuina, de una manera que no es con la intención de juzgar, pero es con la intención de mostrar el amor que Dios te ha mostrado a ti. Esa es una frase que a mí me ayuda mucho. Querer mostrar a otra persona el amor que Dios me ha mostrado a mí. Y si tú eres honesto contigo mismo, honesta contigo mismo, tú sabes que Dios te ha mostrado amor en cantidades extraordinarias, que Dios te ha bendecido con la oportunidad de conectarte al Internet y hablar con una persona que está a millones de distancia, que Dios te ha bendecido con una casa, un techo donde tú puedes descansar, que Dios te ha bendecido con ropa, con comida, que Dios te ha perdonado tu pecado. Cada una de esas cosas que tú has hecho, que ha causado dolor, que ha causado tristeza, que ha causado daño espiritual y terrenal, que Dios te lo ha perdonado completamente y te ha mostrado todo ese amor a ti. Y a la misma forma, cuando tú quieras interactuar con alguien, tener esa frase en la cabeza que es, quiero mostrarte el amor que Dios me ha mostrado a mí. Y tú te sueltas y tú dejas que el Espíritu Santo obre en ti
Y notarás que yo no te doy un plan, o sea, yo te doy hábitos, cosas que hacemos y miramos, pero yo no te digo, bueno, y cuando la hables, le das la mano y la saludas y luego los invitas, no, yo no te digo nada de eso, porque cada uno de nosotros es diferente y tiene nuestras habilidades y tenemos nuestras bendiciones que son distintas. Yo no pudiera, no sé, no pudiera hablar nada en absoluto sobre los impuestos, porque no sé nada en absoluto sobre los impuestos. Yo no pudiera hablar mucho sobre tener una familia, padre e hijos y una esposa, porque pues yo no tengo esposa y no tengo hijos, ¿verdad? Cada uno está en una situación, en una condición que es diferente a los demás y por lo tanto es diferente la forma en la que nos vamos a relacionar con otras personas. No significa que esté mal, no significa que mi forma está bien y que la otra forma está mal, pero significa que son diferentes y que son una bendición de Dios. Por lo tanto, tenemos la habilidad de hacer el bien, la oportunidad de tener los ojos abiertos para ver dónde podemos hablar con más personas y la habilidad también de poder hablar con otras personas y la paz de hacerlo con confianza y con amor, tratando de mostrar el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Antes de compartir parte del proyecto final, preguntas, comentarios, algo que no haya quedado claro, algo que todavía estés pensando, bueno, ¿y esto qué significa? Lo de los hábitos, lo de ser discípulo, lo de etcétera, etcétera. ¿Qué piensas? Pregunta, comentario, ¿qué piensas? Abdon, adelante. Yo quisiera mm, mencionar de lo extrovertido, cuando el hermano decía que de pronto lanzamos palabras sin pensar. Eh, Pienso de que este del control, el balance de lo que puede ser en esta parte es a base también de los años que estamos en el ministerio, ¿no? Porque esa experiencia nos va a hacer decir de que aún todavía no puedo hablar o puedo hablar. Entonces, yo creo que es esa base de los años que tiene uno dentro de lo que es en la iglesia, ¿no? No será siempre como pastor, sino como miembro o como aquel hermano ya perdonado, pues vive su vida de santificación, entonces tendrá el control, ¿no? Porque Pedro dice, bueno, este, de sí, de sí, sí, y pues puedes decir no también, ¿no? Eso es lo que yo pienso, no sé si estoy bien. Sí, tenemos la oportunidad de que por años de experiencia Dios nos ayuda a interactuar con personas de una forma más apropiada, ¿verdad? Aprendemos de nuestros errores, aprendemos qué decir, en qué momento y qué no decir en cierto momento. Por ejemplo, si una persona está pasando por un duelo muy difícil de que, no sé, se le murió un familiar o el hijo que se graduó y está muy triste, pues no le voy a decir simplemente, no, pero sé feliz, no importa, Dios te ama a un poquito más de tacto, ¿verdad? Tratar de entender los sentimientos y tratar de conectar de esta forma más genuina. Y eso solo se aprende practicando y eso solo se aprende confiando en que Jesús está contigo, dándote las palabras que decir y enseñándote cómo hacerlo de la forma más genuina posible. La palabra de Dios es activa, viva y poderosa e interactúas cada vez que tú la proclamas a otras personas. Nunca vuelve, nunca vuelve vacía, pero siempre vuelve con fruto y siempre vuelve con agradecimiento. También entendemos de que no se trata necesariamente de cuántos años tenemos en el ministerio, pero se trata de la sabiduría que Dios nos da a cada uno de nosotros. Una persona que tiene 10 años puede ser un poco más sabia que la persona que tiene 70. ¿En qué me refiero con eso? Puede que la persona de 10 años sea un creyente, que Dios le ha dado la fe, y la persona de 70 no cree en Dios. ¿A cuál llamarías tú más sabia? Yo llamaría más sabia a la persona de 10 años, al niño de 10 años que cree y tiene la confianza en que Dios murió por sus pecados, que a esa persona que
lo niega todo y dice, no, esto no es verdad, yo creo en la evolución, etcétera, etcétera. Se trata de la sabiduría que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y eso proviene, la sabiduría del conocimiento proviene todo de Dios. Más que nuestros años de experiencia, proviene del amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Con ese sentimiento también recordamos, nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para edificarnos, nunca es tarde para querer aprender más sobre qué es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso estoy contento de que cada uno de nosotros en cierto momento de nuestras vidas decimos, bueno, me voy a anotar en estas clases en vivo de Academia Cristo para aprender más, a ver qué es lo que significa, qué es lo que dice la Biblia. Y estamos aprendiendo juntos y estamos siendo edificados juntos. Y nunca es tarde. Y siempre estamos aquí para aprender y para ayudarnos mutuamente. Con nuestros años de experiencia seguimos aprendiendo qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo, confiando que la sabiduría proviene solamente del amor de Dios por nosotros. Sí respondí ahí o que haré tu comentario, Apton. Sí, me aclara bastante, ¿no? Porque de veras que la sabiduría es de Dios. Puede ser que uno esté 10 años, pero sin la sabiduría de Dios no es nada, ¿no? Entonces, si uno llega de 100 o un año, y como usted dice, y si es la sabiduría en Cristo, entonces sí, va a ir de manera positiva. Muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, les doy el chance de que me hablen ahorita. O cualquier cosa también, si algo piensan y que digan, ah, se me olvidó preguntar esto, me pueden escribir por mensaje directo en el WhatsApp. Yo comparto mi número de WhatsApp por el grupo de WhatsApp. Si desean escribirme en cualquier momento lo pueden hacer. Estoy ahí para responder sus preguntas. A veces por temas del trabajo se me hace muy difícil contestar inmediatamente, pero yo hago lo mejor que puedo para contestarlos rápidamente, de una forma apropiada. El proyecto final. Estamos en nuestra sexta lección. José, adelante, toma nuestra adelantada. Eh, Pastor, en este curso que estamos haciendo, la palabra crece, ese crecimiento que nos está dando la palabra cada vez que nos estaba profesionando más en estos objetivos de analizar el ejemplo de Jesús. Nosotros eh, es con motivo por eso soy discípulo, para capacitarnos y para discipular a otras personas con mucha sabiduría, con mucha paciencia, con mucho amor. Y cada vez que aprendemos más, pues tenemos ese conocimiento mientras el Espíritu Santo nos dé discernimiento y poder de la palabra, porque dice que el Evangelio es poder de Dios, nos va capacitando. Yo, el proyecto final se va a hacer sobre las 4C o se va a hacer de otra manera más discipulado, más. Sí, el ¿Qué hago esa proyecto pregunta? final, buena pregunta, José. El proyecto final no es sobre las 4 Cs, el proyecto final va a ser basado en los hábitos que estamos viendo juntos. Por eso es que estoy haciendo tanta referencia, bueno, cuáles son los hábitos que hemos visto, cuáles son los hábitos que vamos a ver, y todavía nos faltan algunos más. Los 3 hábitos que hemos visto ahora es hacer el bien como discípulo. Quiero que sepan qué significa eso, ¿verdad? Y si no se acuerdan, vuelvan al video a la tercera clase donde lo hablamos más a tener los ojos abiertos. El segundo hábito, tener los ojos abiertos. ¿Qué significa? Si no se recuerdan, vuelvan otra vez a la clase y véanlo, extiéndanlo bien. Y ahorita este hábito que es el hablar con otras personas. El proyecto final, ¿de qué se trata? Es un devocional. Es un devocional y yo lo que quiero con este proyecto final como su maestro es que ustedes se tomen el tiempo un día de leer ciertos capítulos. Yo se los voy a dar la información, qué día, cuándo y qué día y cuáles capítulos, de leer Marcos 8, qué versículos de leer Marcos y escribir su pensamiento, algo que Dios les haya hecho entender o les haya hecho apreciar sobre estos versículos que leyeron y que me digan qué hábito se enfatizó en esos versículos. Voy a volverlo a decir. Este proyecto final es un devocional de 8 días. Por 8 días, yo quiero que una vez al día
bien tempranito en la mañana, cuando te levantas, o bien tarde en la noche antes de dormir, o en la tarde, cuando tengas tiempo libre. Tú te sientes, leas por 5 o 10 minutos los versículos que yo te voy a mandar, leas y escribas qué fue lo que Dios te hizo apreciar, qué fue lo que Dios te llevó a orar y qué hábito de los que estamos hablando en esta clase se enfatizó y por qué. Y ya cuando hagas eso ese primer día, bueno, terminas ahí esa escritura, espérate hasta el segundo día, el segundo día vuelvas a hacer lo mismo, tercer día lo mismo, cuarto día lo mismo, con los versículos que yo te voy a mandar y luego me envías ese documento a mí. Yo te voy a compartir el documento al finalizar el curso. Te vas a dar cuenta, no es algo así súper largo, súper grande, pero es una oportunidad para que tú medites en los conocimientos que estamos hablando aquí. Yo te puedo compartir cualquier cosa toda la información sobre lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, sobre el ser discípulo y qué significa ser discípulo. Pero yo quiero que tú te apropies de esa realidad. Yo quiero que sea tuya. Que tú digas, yo soy un discípulo y esto es lo que yo quiero hacer y lo que yo puedo hacer por medio de Cristo. Y la forma en la que lo vamos a hacer es yo dándoles la oportunidad de hacer este devocional de 8 días. Ese es la idea del proyecto final. Como es nuestra sexta clase, voy a compartir más información al finalizar el curso, la siguiente semana, el jueves. El jueves de la siguiente semana yo les voy a dar toda la información. ¿Qué día me lo van a entregar? ¿Hasta cuándo tienen plazo? Eh, las oportunidades que se necesitan una extensión, cómo me lo van a enviar, cómo yo se los voy a enviar a ustedes, etcétera, etcétera. Pero por ahora solo quiero que se hagan la idea de cómo va a ser el proyecto final de este curso. Es bastante diferente a los de otros cursos de Academia Cristo. No es relacionado a los 4 Cs, no es compartir de una historia bíblica con alguien más, no, es un devocional personal tuyo, interactuando con la palabra de Dios y dejando que la palabra de Dios interactúe y obre en tu corazón. ¿Estamos claros? ¿Sí me hice entender? Sí, creo que yo siento claro. Otra pregunta, pastor. Adelante. Este curso es de 8 clases o de 10 clases. Este curso es de 9 lecciones. 9 lecciones. 6, 7, 8, 9. Sí. O sea, nos faltan 3 lecciones más, que aparte de Sí, nos faltan la sexta. 3. Nos faltan 3. Nos reunimos el jueves de esta semana, nos reunimos el martes de la semana que viene y nuestra última clase será el jueves de esta próxima semana. Está bien, está bien, pues ahora sí está más claro y correcto el proyecto. Muy Bueno, bien. gracias. No, excelente. La tarea la voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Nuevamente nos reunimos este siguiente jueves en 2 días a la misma hora por el mismo canal. La voy a mandar por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan presente, es ver el video, responder las preguntas. Por favor, hagan la tarea para que podamos participar en nuestra clase sin ninguna interrupción. Y cualquier cosa que necesiten, si algo no quedó claro en la tarea o si la grabación no está funcionando y quieren volver, escríbanme, déjenme saber. Todo eso debería estar a su disposición y si no está funcionando, yo como maestro tengo que serme responsable y estar seguro de que ustedes tengan los recursos para poder continuar con la clase. Entonces solo escríbanme, me dejan saber, mi número yo lo comparto en el mensaje de WhatsApp cada clase, al finalizar cada clase. Habiendo dicho eso, entonces oramos y cerramos con una oración y una bendición. Oramos todos juntos. Amén. Padre, te damos las gracias, te bendecimos Gracias. y te glorificamos, Señor, por la bendición de ser tus discípulos, por darnos la oportunidad de hablar con otras personas, Señor. Abre nuestros ojos, ayúdanos a hacer el bien y muévenos, Señor, a poder compartir tu mensaje con otras personas, con cualquier persona que veamos. No nos llenes el corazón de odio, de juzgación. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde que te ame y te respete a ti y respete a todas las personas que tú has hecho y has rescatado. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y nos dio la salvación. Amén. Amén, 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 amén. amén. Un abrazo a todos y nos vemos el jueves. Descansen, Gracias, bonita noche. profesor. Está. Adiós, buenas noches. Bendiciones, Buenas noches. bendiciones.